Muy buenos días a todas y a todos. En días recientes he recibido varias solicitudes de entrevistas particulares. Pensamos los aquí presentes que lo mejor sería tener un encuentro con todos ustedes simultáneamente para comentar los dichos recientes del presidente de los Estados Unidos. Hará 4 o 5 días que él tuvo expresiones, a mi juicio, sumamente desafortunadas sobre la función que está jugando México en el proceso de abordaje de las migraciones centroamericanas que se dirigen a Estados Unidos en busca de asilo. No quisiera ni siquiera repetir lo dicho por el presidente de los Estados Unidos, porque estoy seguro de que está en la mente de todos ustedes. Fue una frase simple, repetida 2 o 3 veces, pero que significa, a mi modo de ver, en primer término, una grave distorsión de los hechos. Lo que afirmó el presidente de Estados Unidos sobre lo que está haciendo México en el manejo de las migraciones que buscan asilo es una grave distorsión de los hechos. Toda la política de México en los últimos meses para abordar este tema tan complejo, tan difícil, tan grave, que es el de cómo manejar estas migraciones centroamericanas a Estados Unidos, se ha regido toda la política mexicana por la legislación mexicana. No hemos hecho nada que contravenga nuestras leyes o que obedezca a presiones específicas, legales, concretas de los Estados Unidos. Hemos actuado, México ha actuado dentro del marco de su propia legislación. Esto es esencial señalarlo. Y todo esto a pesar de la crisis enorme que enfrentamos en la primera semana de junio ante la amenaza de los Estados Unidos de imponer inicialmente un 5% de impuestos a nuestras exportaciones. Esto que constituyó una crisis muy grave que puso en riesgo el desarrollo de la economía mexicana, no solamente en este momento, sino en los años por venir. México pudo abordarlo, México pudo enfrentarlo, esta amenaza de los aranceles, manteniéndose fiel a su propia legislación. Esto es algo que de veras me interesa subrayar. Ahora, es evidente que tanto las palabras como el tono mismo que usó el presidente de los Estados Unidos en esta declaración tan desafortunada de la semana pasada es lo opuesto, lo contrario al lenguaje político y ya no digamos al lenguaje diplomático. Quizá por eso el presidente de los Estados Unidos se enfrenta tantos problemas en su propia casa, problemas que no voy a mencionar ni voy a abordar, porque eso sería intervenir en los asuntos internos de otro país. Y como saben ustedes, en Morena creemos en el principio de no intervención, entre otros tantos principios históricos de nuestra política exterior. Sin embargo, es evidente, todos sabemos los problemas que está enfrentando en su propio país el presidente de los Estados Unidos. Quiero agregar que ese lenguaje, esa frase empleada por el presidente norteamericano para referirse a las políticas actuales en materia de migración de México, van en detrimento de la relación bilateral que con tanto trabajo México se ha esforzado por sostener en estos meses. Hemos tenido que hilar muy fino, como se dice coloquialmente, para mantener una buena relación con nuestros vecinos del norte, para avanzar hacia la aprobación de un tratado
de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y todos esos esfuerzos de la parte mexicana se ven amenazados por un lenguaje totalmente inadecuado a las circunstancias. Son además palabras y tono el que usó el presidente de los Estados Unidos que atentan contra la dignidad y la soberanía de México. Esto es lo que yo quería comentarles en cuanto a esa declaración del presidente Trump. No sé si mis colegas senadores y senadora que están presentes aquí quisieran tomar la palabra. Brevemente, ¿no? Muy brevemente, considero que con lo aquí expresado por el senador Héctor Vasconcelos queda muy clara y definida la posición del Senado de la República y del grupo mayoritario del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, pero él, en su calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, su servidor, también como senador y como presidente de la Comisión de Gobernación, no podemos dejar pasar estas declaraciones del presidente Donald Trump, que son inaceptables y reprobables, y más en un órgano legislativo como el nuestro, en el que, como bien se sabe, el Senado de la República tiene facultades constitucionales en materia de política exterior, no para conducir y para ejecutarla, porque esa le corresponde al titular del Poder Ejecutivo, pero como bien sabemos, hay la facultad del Senado de analizar y de opinar sobre la política exterior, de aprobar, ratificar nombramientos diplomáticos, de aprobar y ratificar también convenciones, tratados, acuerdos internacionales, como al que se acaba de referir el senador Vasconcelos en materia de comercio exterior, México, Estados Unidos y Canadá. Y entonces, este Senado no puede quedarse impávido, cruzado de brazos, ante este tipo de declaraciones que empañan la relación bilateral México-Estados Unidos, y en la que el gobierno mexicano, la política del presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, a la cual compete la política migratoria y que está en coordinación con el sector de Relaciones Exteriores, pues que por las declaraciones tan ligeras e irresponsables como se caracteriza también el estilo y el carácter del presidente Donald Trump, pues pudiéramos tomarlo como una más de sus ligerezas y provocaciones y ese lenguaje que hasta en el interior de su propio país le critican severamente sus propios compatriotas, pero tampoco lo podemos considerar como parte de ese juego y de esas palabras y declaraciones que sí consideramos que son irresponsables, que efectivamente empañan la política y la relación, la buena vecindad y la política exterior. Por lo tanto, reitero yo también y me sumo a este pronunciamiento que ha hecho el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que es la posición que estoy seguro que van a compartir muchos mexicanos, de no aceptar este tipo de declaraciones por lo inaceptables que resultan. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Queríamos comentar lo siguiente. México tradicionalmente ha sido un destino de puertas abiertas para la población del mundo que enfrenta situaciones adversas en distintas partes del planeta. El derecho a solicitar asilo en cualquier país se establece por primera vez en un documento que compromete a la sociedad internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esto como consecuencia de las migraciones de los países devastados en Europa, producto de la Segunda Guerra Mundial. México ha sido un país hermano
que en numerosas ocasiones ha tenido que sortear política y económicamente con el respeto de los derechos humanos de los migrantes que se dirigen a los Estados Unidos desde el siglo XIX. No cabe duda de que las intenciones del actual gobierno, con el gobierno de Estados Unidos, se han conducido por la vía de la amistad y el respeto a los compromisos económicos y políticos como la firma del TMEC. Sin embargo, la medida tomada por la Corte Suprema, o sea, hay dos temas importantes. La medida tomada por la Corte Suprema de los Estados Unidos el 11 de septiembre del presente año viola varios compromisos internacionales de los cuales ningún país se atrevería a hacer caso omiso. 1. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptados en Ginebra, Suiza, en 1951. El Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, la Declaración de Nueva York sobre Migrantes y Refugiados, aprobado por la Asamblea General de la ONU en 2016, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regulada, aprobada en 2017 en Marruecos, y la Convención de los Derechos del Niño, aprobado en la Asamblea General de la ONU en 1989. Las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos ante la Asamblea General de la ONU son un reflejo de la compleja situación que estamos enfrentando. Primero, el reconocimiento a la labor que nuestro gobierno está desempeñando frente a la migración e inmediatamente después un calificativo despectivo de celador de la frontera, que busca comprometer nuestras tareas, dejando en entredicho nuestra tradición y principios de política exterior. Esta decisión no es un acuerdo de tercer país seguro, porque no existe ningún acuerdo formal. Es una decisión unilateral por parte del gobierno de los Estados Unidos sin precedentes en el mundo. Esto implica no solo una medida impuesta al tema de los migrantes, con graves implicaciones sociales, económicas y políticas, jurídicas y derechos humanos, sino también se hace sin la participación de la contraparte, o sea, sin México, y sin un acuerdo de cooperación económica para asumir la carga y los gastos que implica el grave problema de migración que México enfrenta, sobre todo por la migración que pasa por nuestro país, que no es originada por México y que se dirige como país de destino a los Estados Unidos. Así, nuestra facultad de analizar la política exterior desde el Senado abre las puertas para denunciar la violación del derecho internacional y de nuestra soberanía, tanto en la reciente resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos como las declaraciones hechas por el Ejecutivo de aquel país. Muchos pensamos que tarde o temprano, que esto es muy importante tenerlo presente, el presidente Trump escogerá a México como el sujeto preferido de sus ataques durante sus mítines electorales que van a empezar a presentarse en los próximos meses. Los temas serán al menos inmigración, seguridad fronteriza, comercios y empleo, que están en México y que según él deberían de estar en Estados Unidos. No vamos a caer como Senado de la República, como grupo de Morena, en ninguna provocación. Vamos a mantener nuestros principios. Política exterior, siempre México, un país abierto y hermano, un país generoso con los migrantes que pasan por nuestro país y que aquí serán respetados en México sus derechos humanos, como ha sido el compromiso de nuestro presidente de la República. Para México es inaceptable cualquier acuerdo que pretenda que México sea el tercer país seguro, como lo ha dicho nuestro canciller Marcelo Ebrard y como lo ha señalado también nuestro presidente. Por eso exigimos respeto a la soberanía de México y respeto al pueblo mexicano. Gracias. Buenos días. Bueno, yo creo que es importante reiterar y acompañar la declaración del canciller Marcelo Ebrard en relación a estas declaraciones del presidente Trump. Concretamente, reiterar que nosotros tendremos siempre una relación de respeto con Estados Unidos, pero también profundizar en esta acción tan importante por parte del gobierno mexicano de ordenar la migración. Eso es lo que está haciendo el gobierno mexicano, ordenar la migración, porque registrarlos es protegerlos.
y es lo que ha estado constantemente declarando el canciller. Registrar a la gente que ingresa a nuestro país y solicitar sus identificaciones también es un incentivo y un objetivo que tenemos para protegerles. Y creo que eso es fundamental en lo que ha declarado nuestro secretario, nuestro canciller. Pero además México no puede seguir siendo un país donde no se cumple la ley. Por eso, desde nuestro punto de vista, seguiremos manteniendo una relación de respeto con sus debidas pues disensos en determinados momentos, pero sobre todo para bien de la población y para bien de el cumplimiento de la ley en nuestro país. Esto es para nosotras importante. No vamos a personalizar las declaraciones. El señor puede decir lo que quiera, pero nosotros estamos trabajando para ordenar, para regular y para proteger los derechos y la ciudadanía de toda la gente que ingresa e incluso de la gente que habita en este país. Muchas gracias. Allá. No sé si el senador quisiera tomar la palabra, ¿no? Pues amigas y amigos, esto es lo que queríamos comentarles, tanto en cuanto a la política que México ha seguido para abordar el asunto migratorio, como en cuanto a las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, y también qué bueno que el senador Narro hizo referencia a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. En efecto, yo no me he pronunciado al respecto porque podría uno estar interviniendo en asuntos internos de los Estados Unidos. Sin embargo, como ya lo dijo el senador Narro, la decisión de la Suprema Corte norteamericana viola protocolos, instrumentos internacionales. Por eso es que cabe nuestra opinión al respecto. No es intervenir en asuntos internos de los Estados Unidos, sino señalar la forma en que la Suprema Corte ha transgredido protocolos, como digo, tratados, acuerdos internacionales basados en el derecho internacional. Así justificamos el tener una opinión sobre esta decisión de la Suprema Corte. Estamos a las órdenes de nuestras amigas y amigos de los medios de comunicación. Claro que sí. La primera pregunta es de Elizabeth Rodríguez, de la agencia Notimex. Muy buenas tardes, senadores. Sí, yo quisiera saber que con todas estas situaciones pues, lamentables por parte del presidente de Estados Unidos hacia nuestro país, si el Senado recomendaría o si es prudente recomendar al gobierno federal, no sé, ahora sí emitir una nota diplomática o qué mecanismos para hacer más patente y más fuerte esta, pues si no es protesta, sí que se note que no puede estar tratándose así el presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias. Miren ustedes, en mi opinión, eso es un asunto del Poder Ejecutivo. Nosotros simplemente estamos manifestando nuestra posición como senadores y senadora de la República, pero el gobierno federal, el Poder Ejecutivo, la Cancillería sabrán cuáles son las medidas adecuadas para responder a cada acontecimiento dentro de la relación bilateral. Pero el senador no recomienda ninguna actuación, digamos, al gobierno federal. Mire usted, no creo que sea mi función recomendar políticas al gobierno federal. Nosotros nada más nos pronunciamos como senadores de la República y en particular como miembros de la bancada de Morena en el Senado. Buenas tardes, senadores. Bueno, pero para que esto vaya en serio, realmente, ¿no podrían ustedes reunirse con su embajador, con el embajador de Estados Unidos y sentarse con él? Porque él es el conducto, me imagino, que debe de llevarle algún mensaje al presidente, porque igual los medios ni llegan allá, ¿no? Y el otro, como respuesta también tendrían, para que no ser el tercer país seguro, que México retirara la Guardia Nacional de estar haciendo allá en la frontera sur su labor, que no debe de ser esa. Perdón, perdí al menos yo el principio de su segunda pregunta. El principio es que si no el México, entonces para que no seamos el tercer país seguro, pues que retire la Guardia Nacional
y que sean otros mecanismos los que controlen la migración, porque por eso no se creó la Guardia Nacional, para cuidarle las espaldas a Estados Unidos. Y bueno, pues la tercera pregunta sería, ¿el presidente mismo no estará siendo tibio? Porque no ha dado ninguna respuesta frente a Donald Trump. Gracias. En cuanto a lo primero, en efecto, yo estoy en contacto con el nuevo embajador de los Estados Unidos en México, y en los próximos días podremos anunciar, creo yo, una fecha en que va a venir al Senado a platicar con los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ya estamos en conversaciones para ese efecto. En cuanto a lo segundo, mire usted, la condición de tercer país seguro es una figura específica con determinadas características, y nosotros no caemos dentro de esa figura. De modo que no tenemos por qué asociar la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur o en la frontera norte con la condición de tercer país seguro. Tendríamos que definir cuáles son las condiciones de tercer país seguro, y hay una que es central. Cuando se es país seguro, se está pidiendo a quienes piden asilo que soliciten ese asilo en el primer país de tránsito, en este caso México, y de esa suerte ya no llegarían a los Estados Unidos a solicitar asilo. Ese no es el caso, como es evidente. Los migrantes centroamericanos simplemente son, como ya dijo la senadora, ordenados, organizados, hasta protegidos sobre todo en sus derechos civiles, pero eso no implica que no estén solicitando asilo en los Estados Unidos. Eso no es lo que corresponde a la figura jurídica de tercer país seguro, por lo tanto no tendría por qué hablarse de eso si no fuera por razones políticas, por motivaciones políticas de nuestros adversarios. De hecho, el presidente Trump dice que gracias a los soldados que están allá, pues le están haciendo la tarea a él y que está muy contento. Por eso yo le pregunto, ¿no sería cuestión de entonces de que retiraran la Guardia Nacional para que él no se sienta tan confiado? Mire usted, yo inicié mi intervención diciendo que todo lo que ha hecho México como política migratoria se ha ajustado a la legislación mexicana, a las leyes de México, de manera que eso explica por qué hemos tenido las políticas que hemos tenido. Pero creo que estoy monopolizando el micrófono y yo quiero invitar, quiero invitar a mis colegas senadores y senadora a que también ellos hagan uso del micrófono. No sé, senador. Claro que no. Nuestro presidente ha sido extraordinariamente respetuoso, tiene a un extraordinario canciller haciendo un muy buen trabajo, y nosotros creemos que ha sido una postura de respeto. En ningún momento hay tibieza, hay firmeza, hay convicciones, y se está cumpliendo la ley como nos lo marca y como lo aprobamos por unanimidad en este Senado en relación a las funciones que tiene la Guardia Nacional. Entonces creemos que acompañamos la respuesta que ha dado el propio presidente, continúa exhortando al respeto, a la serenidad, y eso creo que es suficiente para que lo entienda el gobierno de Estados Unidos, como quienes desean que hubiese de nuestra parte una irreverencia o algunas actividades o actitudes o manifestaciones que vayan más allá del respeto entre las naciones. La siguiente pregunta es de Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Sí, muy buenos días o tardes tardes ya, a todas y a la senadora. Son dos preguntas. Una, si no consideran ustedes que esta campaña de Trump, que no va a cesar hasta que él logre la reelección o no la reelección, si no va a dinamitar la imagen del gobierno mexicano en función de que, independientemente de la visión que ustedes tienen a nivel social, sí queda mucho esa idea de que México le está ayudando a Trump. Es decir, cómo
ir en una estrategia para evitar que esta estrategia electoral de Trump dinamite el liderazgo del gobierno federal a nivel interno. Y la segunda pregunta es distinta a este tema, pero quiero aprovechar que tengo a 5 senadores de Morena para preguntárselos la posición que tiene Morena sobre el tema que se va a tratar en esta semana, que es la revocación del mandato, que tengo entendido que va a ser prioridad en esta semana. Hay una posición de la oposición de que el presidente de la República no puede tener la facultad de convocar a la revocación de mandato. Pero he escuchado que del lado de Morena la idea es que el presidente sí pueda convocar a la ciudadanía a la revocación del mandato. Me gustaría saber cuál es la posición del grupo parlamentario, si este es un punto irreductible para ustedes. Gracias. Bueno, yo responderé la primera, el senador Arias la segunda. Mire, de ninguna manera pensamos que se puede afectar el liderazgo, el gran liderazgo que tiene el presidente en nuestro país, por una sencilla razón, porque el presidente está atendiendo a las leyes mexicanas y al interés nacional. Como ya lo dijeron mis compañeros, ninguna de las acciones que se están tomando violan las leyes de nuestro país en materia migratoria, y por lo tanto no solamente eso, se está cubriendo una enorme deficiencia que fue heredada de pasadas administraciones. Ustedes son testigos de cómo no tenemos una frontera sur. Lo vemos en los medios de comunicación, cómo se cruza la gente subiéndose a una lanchita y con un palito ahí, ¿cómo? Una barcaza, y ahí se cruzan. Entonces, por eso ha tenido que intervenir la Guardia Nacional. Pero lo más importante, el presidente Andrés Manuel López Obrador está teniendo el interés de nuestro país frente a las amenazas externas como esta de los aranceles. Entonces, no, de ninguna manera creemos que pueda dinamitarse su liderazgo. Al contrario, vemos cómo cada día el presidente acrecenta ese liderazgo entre las mexicanas y los mexicanos, porque defiende el interés superior de la nación. Y de la segunda será el senador Cristóbal Arias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo empecé diciéndoles, y ojalá lo compartan aquí mis colegas, no hay respuesta en este momento porque consideramos que no es procedente toda vez que se convocó para analizar y dar una opinión sobre un tema de política exterior, y no queremos adelantar cuestiones relacionadas con un tema también tan trascendental en materia de política interior, pero como es la revocación de mandato, entonces nos reservamos la opinión para mañana, después de la reunión que tenemos. Muchas gracias. Quisiera nada más, perdón, el senador Narro. Nada más, no es contrario a lo que piensan los mexicanos la actitud del presidente. Su liderazgo a nivel internacional es de los mejores calificados y es de los que sigue teniendo cada día una mayor calificación en el plano internacional, sobre todo por su papel de estadista, de ser respetuoso de la relación con el resto de los países del mundo y de siempre conducirse hacia el pueblo norteamericano y hacia el gobierno norteamericano en un marco de respeto, pero con firmeza. Esto es muy importante. Y al interior del pueblo mexicano, la preferencia del presidente también ha ido subiendo. Entonces, nosotros pensamos que la mayoría de los mexicanos acompaña las posturas que el presidente ha sostenido tanto en la política interna, pero también en la política exterior. Queremos una migración ordenada, pero respetuosa de los derechos humanos. No está participando el ejército, sino la Guardia Nacional. Estamos buscando poner orden en el tema migratorio, que se convirtió en una crisis cuando entró el presidente. Es un problema que se está empezando a resolver. Cómo ha disminuido la migración desordenada y caótica y que generaba problemas en todos lados, ha empezado a encauzarse por la vía institucional el problema de la migración, y este es un logro de este gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Me dejas nada más? Mayolo, nada más me deja completar una cosita. Nada más recordarles a todas y a todos que la estrategia no es solo la Guardia Nacional. La estrategia tiene que ver precisamente con este desarrollo, esta inversión en la frontera sur, que es exitosísima, es histórica por parte del gobierno mexicano,
que impacta directamente en el desarrollo regional. Es una acción global, es una acción que está encaminada precisamente a frenar la migración, al compromiso que tiene México con estos países centroamericanos y con la pobreza y la vulnerabilidad en la que viven y que es la que les ha obligado. Por eso el presidente ha dicho que la migración no puede ser obligatoria, sino tiene que ser optativa. Ahora sí, perdón, Mayor. Gracias. Senador Vasconcelos, ¿considera usted que el proceso de destitución que encara Trump dio al traste con el TEMEC? Sí, mire usted, otra vez yo no opino sobre acontecimientos políticos internos de otra nación, pero en la relación con el tratado, el TEMEC, creo que de ninguna manera. Creo que la posibilidad subsiste, aunque las condiciones se tornan cada día más difíciles, pero subsiste la posibilidad de que el Congreso norteamericano apruebe este tratado. Sería terrible que por conflictos electorales se vieran amenazados los intereses del largo plazo de los 3 países involucrados en el nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá. Quisiera simplemente subrayar en cuanto a lo que se ha dicho aquí sobre el papel de la Guardia Nacional en la frontera sur, que considerar ese papel como que es la Guardia Nacional la que está haciendo el trabajo sucio de los Estados Unidos es nada menos que una distorsión de la realidad. Y por ahí empecé esta mañana en mis comentarios. Con su declaración de la semana pasada, el presidente de los Estados Unidos incurrió en una grave distorsión de la política mexicana en cuanto a la migración. También quisiera decir que no debemos confundir o tomar por tibieza una actitud, una política del presidente de la República que mira hacia los intereses de largo plazo de México y de la relación bilateral. En efecto, él no está respondiendo en el día a día a exabruptos, a imprudencias, a distorsiones. Él está siguiendo con toda la agudeza que lo caracteriza una política que en el largo plazo beneficiará ante todo a México, pero también a la relación trilateral que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Si les parece a ustedes, pues podríamos dar por concluido. La visita del embajador de Estados Unidos aquí al Senado, más o menos para cuándo está planeada. Todavía no hay fechas. Yo conversé con el embajador la semana pasada, me dijo que ve con muy buenos ojos esta visita, pero no tenemos todavía fechas. Tendrán que compaginarse las muy complicadas agendas del embajador y de los senadores también. Muchísimas gracias, y ya abordaremos el otro tema importantísimo de la revocación de mandato. Sobre eso yo en lo personal creo que tengo mucho que decir, pero a su debido tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, senadora y senadores.